Hola, soy Mariana y esto es la secta de los libros. El día de hoy vamos a hablar acerca del canon literario, que es un clásico en la literatura y sobre gente un poquito muy payasa. Cuando comienzas a leer por primera vez en tu vida, probablemente lo hagas con libros o revistas que tengas a tu alcance, cosas que tenga tu familia o libros que te encuentres en la escuela. Y por lo general, si la lectura te atrapa, acabas un libro o una revista y sigues con otro y con otro y con otro. Y algo muy común que suele pasar es que te llegues a encariñar con algún autor o autora o algún género literario en particular. Quizás te acercaste a la literatura por medio de los cuentos de hadas y quieras leerte todos los cuentos de hadas en el mundo, o quizás conociste a algún autor o autora que te llamó muchísimo la atención y quieres leer todo lo que esta persona publique. Lo que pasa es que tarde o temprano te vas a encontrar con un muro enorme, que es el término de la literatura clásica o canónica. Y quizás en algún lado, muy probablemente en la escuela, te digan que hay libros que vale la pena leer y libros que son basura. Esos libros que suelen valer la pena leer son los denominados clásicos. En este video te vamos a hablar sobre qué son estos famosos clásicos y si en verdad vale la pena leerlos. Lo primero que debes saber es que cuando alguien dice literatura clásica o autores clásicos o libros clásicos, se puede referir a dos cosas. La primera opción sería que hablara de los textos grecolatinos, que fueron escritos en la época clásica. O la segunda opción es que se trate de textos que la crítica literaria ha denominado como canónicos o que pertenecen al canon. En este video solamente te vamos a hablar de los segundos, no de los primeros. Y vamos a usar el sinónimo clásico para referirnos a estos textos canónicos. Así que comencemos. Todos estos textos que son determinados como canónicos se consideran modelos dentro de la literatura. Pueden ser por motivos tales como la estética o la moral de la que habla el texto, o la innovación que este texto trajo a su época. Claro, esta innovación tiene que ser aprobada por la crítica, esta estética tiene que ser aprobada por la crítica, ustedes entienden. Entonces estos textos clásicos o canónicos son aquellos que un grupo de estudiosos de la literatura han considerado como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y con el tiempo se convierten en los poemas, las novelas, las obras de teatro que te suelen dejar leer en la escuela. Y en general estos textos son considerados como de un rango mayor. Y quizás todo esto te suene muy lógico, pero tienes que considerar que hay muchísimas críticas a la creación de este canon. Quizás la crítica más grande es que los textos canónicos son seleccionados por un grupo muy pequeño de personas. En general, críticos literarios y académicos. Gente proclamada ya sea por títulos o por fama como experta en literatura. Y pues pensemos un poquito en esto, ¿no? O sea, en general, tener acceso a literatura es un privilegio. Y ahora bien, tener un título universitario es otro privilegio. Y por muchísimo tiempo hubo un sesgo enorme, ya que usualmente eran solamente hombres blancos de Occidente los que tenían acceso a este tipo de educación. Toda esta experiencia está situada en un montón de privilegios, por lo cual el canon usualmente excluye o no ve muchísimas realidades. Y es por eso que muchos de estos textos que tú puedes ver recomendados en revistas o en artículos en internet o incluso en la escuela suelen ser escritos por autores hombres que nacieron en Europa. Y en una gran mayoría en Estados Unidos o en Inglaterra o bueno, el Reino Unido en general. Y pues el canon usualmente son textos que se acoplan a este tipo de modelo preestablecido. Y por eso tenemos que ser muy críticas acerca de quién crea el canon y si en verdad vale la pena y si tenemos que cuestionarlo un poquito más quizás. Y la segunda crítica que quisiéramos mencionar es que en general si dividimos la literatura entre textos canónicos y apócrifos, también dividimos a los lectores como lectores de primera y lectores de segunda categoría, y eso está bastante feo. De seguro te ha tocado enfrentarte o escuchar a gente que dice como, no sé, tienes horribles gustos, o qué onda con que escuchas a Dua Lipa, o que lees solamente Crepúsculo, o novelas de ficción juvenil o demás. Entonces, tenemos que reflexionar un poquito en esto y no juzgar a la gente por sus gustos musicales, literarios, fílmicos y demás. Al final del día tampoco podemos forzar a la gente que estudia literatura a que le gusten estos textos canónicos o clásicos. Y un ejemplo muy claro de esto es que Flavio odia a James Joyce. Flavio estudia literatura y Flavio odia a James Joyce. Piensa que Dubliners está completamente sobrevalorado y yo creo que Flavio está muy equivocado, pero es válido que no le guste. O a mí en lo personal no me gusta Rudyard Kipling y tampoco soy tan fan de Joseph Conrad y quizás a mis maestros o maestros no les gusta escuchar eso, pero es cierto. Entonces piensa que está bien que no te guste todo lo que la academia diga que es bueno. Así que si te critican por tus gustos, que te valga cheto.
Ahora hablemos un poquito más acerca del fenómeno de la canonización de los textos. O sea, cómo se vuelve un texto canónico. Y aquí viene una historia que me da mucha risa y se me hace súper interesante. Es el caso de William Shakespeare. William Shakespeare es quizás uno de los autores más reconocidos en todo el mundo. Es uno de los escritores más estudiados, citados y reconocidos a nivel mundial. Muy probablemente lo ubiques, aunque no hayas leído nada de él. Quizás lo has oído citado en alguna película o algo por el estilo, como, no sé, 10 cosas que odio de ti. Y en general es reconocido como un genio literario. Pero, ¿sabías que Shakespeare no era reconocido como un genio literario en su época? Así es. Shakespeare en su época era visto como un autor de obras populares. Y pues en general, la academia considera a veces que lo popular es malo, pero eventualmente esto cambió. Sin embargo, en su momento Shakespeare escribía para la gente y tomaría muchísimos años para que la concepción acerca de este cambiara. Además, tomaría muchísima apropiación de la academia. Y de hecho, hoy en día se tiene la noción de que Shakespeare es difícil de leer o que solamente poquita gente entenderá lo que quería decir. Pero lo cierto es que sus obras tienen un montón de chistes, de innuendos sexuales y son bastante divertidas de leer. Así que en general no le temas al canon solamente por ser canon. Y recuerda que si la academia dice que algo apesta, no necesariamente tiene que ser cierto. Entonces en general si la academia dice que algo es malo, no necesariamente tiene que serlo. Y por otro lado, de que la academia diga que algo que escribió hace cientos de años es magnífico, tampoco tiene que necesariamente ser cierto. Haz de tu propio criterio y en general no dejes que te hagan menos por tus gustos. Y te invitamos a que cuestiones a la gente que dice hay buen y mal cine, o buena y mala música, o buena y malas series de Netflix. Muy pronto les daremos un video hablando acerca de el espectro de la literatura basura, así que espérenlo. Lo importante es que cuando escuches sobre obras buenas o malas, preguntes de qué subjetividades viene este argumento y si realmente pensar lo opuesto es tan malo. Quizás has leído algún texto clásico y no te gustó, déjanos aquí abajito en los comentarios cuál fue y cómo fue tu experiencia con él. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en las redes sociales con amigos, enemigos, sus tíos y con su abuelita. Además pueden dejar aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye.